Esta es la segunda clase del curso Las cenizas de la vaca alazana de la Escuela Internacional de la Palabra, y en esta lección vamos a analizar a Números desde el punto de vista hebreo. La última lección fue examinar el censo, el papel y el propósito de cada una de las 12 tribus. Los levitas no fueron contados porque tenían un propósito único y fueron separados para el Señor. Ellos estaban acampados alrededor del santuario, del Mishkan, y el patio para actuar como salvaguarda o guardaespaldas alrededor del palacio del rey. Esto era tanto para prevenir como para proteger, para evitar que los levitas entraran en contacto con los vasos sagrados al entrar, incluso accidentalmente. Y creo que es importante decir que Dios no necesita protección, pero su santidad debe ser guardada. Entonces vemos que los levitas debían proteger, cuidar, shamar, porque la santidad del tabernáculo debía ser mantenida. A Adán se le dijo que trabajara y cuidara el jardín. El jardín fue el primer santuario o el primer mishkan terrenal. Y Adán funcionaba como sacerdote, cuidándolo para que la presencia de Dios permaneciera. ¿Está escuchando usted eso? Nosotros debemos funcionar como sacerdotes, cuidando el templo para que la presencia de Dios permanezca. Dios ordenó que su santidad sea guardada y escogió a los hombres para hacerlo. Los hombres deben guardar su santidad y proteger a otros de la muerte. En la cultura actual, la gente llama al bien mal y al mal bien. Hay de aquellos, dice la palabra de Dios, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Isaías 5, 20 y 21. Cuando Dios dice, hay de los que Él se está dirigiendo a su pueblo. Cuando los sacerdotes de Dios salvaguardan o cuidan, impiden que la muerte llegue a otros. Cuando el pueblo apartado de Dios decide transigir y coexistir, y esto es una palabra clave que se usa mucho, es muy moderna esta palabrita, pero en realidad eso no es el corazón de Dios. Cuando el pueblo apartado o separado para Dios decide transigir y coexistir, no santificando su nombre, las líneas borrosas animan a los inmundos a permanecer sin arrepentirse, lo que conduce a su muerte. El sacerdocio real de Dios tiene el encargo de guardar los mandamientos y establecer los límites para evitar que lo sagrado sea disminuido o infringido y para evitar que otros mueran. Después de la caída de Adán, los jerubín guardaron el camino al árbol de la vida. Dios podría haberlo hecho, pero decidió usar ángeles. Los jerubín fueron colocados sobre el caporet o cubierta del arca, el asiento de la misericordia, guardando lo que era santo. Los ángeles tuvieron que ser usados porque Adán no protegió lo que era santo. Y esto lo vemos en Génesis 3. Esto no está relegado a una lección de historia. Hay una aplicación para nuestra vida diaria de hoy, porque los deberes del sacerdocio real aún se aplican. Los cuerpos de los creyentes son los templos del Señor ahora. Ahora nosotros somos un Mishkan. Haz y no hagas lo que Él diga para mantener el templo limpio y libre de contaminantes, para que sea apropiado que Él habite adentro. Es nuestra responsabilidad guardar la presencia de Dios para que Él pueda permanecer y así también proteger a aquellos que necesitan de Dios. Hablemos ahora sobre la disposición del campamento. En Números 2, del 1 al 2, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera.
bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Cada uno de los 4 campamentos tenía 3 tribus, que equivale a un total de 12. La palabra degel es la palabra para el estandarte más grande o símbolo de los 4 campamentos grandes. Y quiero recordarles que en su bosquejo de esta clase usted tiene un diagrama donde va a poder ver esa ayuda visual de lo que yo estoy hablando en este momento. Esa palabra degel es la palabra para ese estandarte mayor o simbólico de los 4 campamentos que están entonces subdivididos cada uno de ellos en 3 tribus. El campamento de Judá estaba formado por las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. El campamento de Rubén se componía de las tribus de Rubén, Simeón y Gad. El campamento de Efraín estaba formado por las tribus de Efraín, Manasés y Benjamín. El campamento de Dan estaba formado por las tribus de Dan, Aser y Neftalí. La palabra ote significa emblemas. Estos estandartes o símbolos eran los estandartes más pequeños que distinguían a las tribus individuales. Entonces, tenemos 4 divisiones. Cada una de esas divisiones tenía un estandarte, una bandera, por así decir, grande. Y dentro de cada uno de esos 4 grupos había cada uno de ellos subdivisiones de 3. Y cada uno de estos otes o emblemas, ahora los vamos a ver, cada uno de las tribus tenía un estandarte o símbolo que eran más pequeños y distinguían a las tribus individualmente. Los símbolos en los estandartes grandes del campamento eran Efraín, un buey, Dan, un águila, Rubén, un hombre y Judá, un león. Pueden ver el gráfico, como dije anteriormente, en sus notas. Dios estaba reuniendo a sus huestes, a sus ejércitos. La nación de Israel estaba organizada en forma militar por cuerpo, campamento, y luego por división o tribu. Las divisiones o tribus luego se clasificaron por regimientos o familias dentro de cada tribu. Esto fue para asignar a la nación tanto organización militar como familiar. Ahora, ¿qué dice la palabra? Estas son sus legiones. Zebaot, Jehová Zebaot es la palabra hebrea para legiones, Jehová de los ejércitos. Zebaot, diga conmigo, Zebaot. Aunque habían diferentes estandartes y símbolos según las tribus individuales, todos constituían un pueblo o una nación con el Mishkan, el santuario, en medio de ellos. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay 50 estados, cada uno con su propia bandera, pero todos se unen bajo un mismo estandarte, la bandera de los Estados Unidos de América. El ejército de Dios está diseñado para pelear, escuchó eso, no entre nosotros mismos, sino contra el enemigo. Los ejércitos deben quitarle territorio al adversario. Hoy en día esto se conoce como guerra espiritual. La posición de una tribu no estaba determinada por su arreglo o proximidad a otra tribu. Su posición estaba determinada por su proximidad a Dios, que estaba en el centro de todo. Lo que era santo tenía que estar en el corazón de la nación. Esa era la esencia, el perfume de aquel grupo de personas. Dios en el centro. Él es el centro de nuestras vidas. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, espíritu, alma y cuerpo. Amar a Dios con todo el corazón, luego con toda el alma y luego con todas tus fuerzas. Dios debe estar primero en el corazón para que el resto de mi ser funcione según su lugar y su propósito.
Uno no puede hacer esto sin tener primero algo en el corazón. El corazón rige. Todo sobre la nación de Israel se basa en Dios en medio. Dios el centro, Dios en el corazón. Ahora vamos a ver algunas creencias tradicionales sobre el posicionamiento de estas tribus y es tremendamente interesante. Una tradición cree que el campamento israelita formaba un cuadrilátero con el tabernáculo o el Mishkan en el centro. En otras palabras, era cuadrangular, correspondiente a la Nueva Jerusalén. La ciudad se halla, dice la palabra de Dios, establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, dice Apocalipsis 21:16. Ahora, la parte central del campamento se llamaba el campamento de la presencia. El santuario, el Mishkan, estaba rodeado por Aarón y Moisés, los coatitas, geraritas y los meraritas. Estas fueron las familias de la tribu de Leví. Otros campamentos tomarían entonces sus respectivas posiciones. Otra tradición posiciona la disposición de los campamentos alrededor del tabernáculo o del Mishkan como más rectangular. Y vuelvo y les digo, por favor, mire su bosquejo porque ahí van a ver nuevamente una ayuda visual increíblemente impactante. En la vista rectangular, el patrón de campamento parecía una cruz romana con su base hacia el sol naciente en el este. La tribu más grande, Judá, acampó directamente hacia el este, no al noreste ni al sureste, lo que evitaría mezclarse con el campamento de Dan y Rubén al norte y al sur. Judá se extendería, lo más lejos posible del santuario. Efraín al oeste era la población más pequeña. Esta tribu se extendió la menor distancia. Qué interesante. Dan y Rubén tenían una población similar, por lo que hacia el norte y el sur se extendían aproximadamente a la misma distancia. Cualquiera que sea la configuración correcta, el resultado es que el campamento se asemejaría a la corte celestial. El Midrash enseña que el campamento en el desierto era una contraparte del salón del trono en el cielo. Los 4 seres vivientes que rodean el trono son idénticos a los emblemas de los 4 campos o de los 4 campamentos. Mira lo que dice la palabra en Apocalipsis 4 del 6 al 8. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Se le dijo a Moisés que hiciera todo lo relacionado con el santuario o el Mishkan, como vio en el monte Sinaí. La tradición enseña que la sala del trono de Dios en realidad descendió a la tierra en la cima del monte Sinaí. Había tanta oscuridad densa porque Dios estaba en su trono. Y le muestra el original para que Moisés lo viera. En otras palabras, el Señor baja su sala donde está el trono para que Moisés lo viera. De modo que el Mishkan siguiera su modelo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8:5.
Es posible que Dios le mostrara a Moisés no solo el tabernáculo, el Mishkan, sino también cómo debían organizarse los campamentos y las tribus. Yo diría que 100% segura que ese fue el caso. Mateo 6, 9 al 10 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es importante que cada uno de nosotros ocupe su posición. Este arreglo también aplicó cuando los israelitas levantaron el campamento y se mudaron. Ahora, imagina la disposición de una cruz mientras se movían por el desierto. Era como un decreto profético. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Deuteronomio 11:24. La columna de nube y el arca del pacto, llevadas por los hijos de Aarón, abrían el camino. Los hijos de Aarón fueron seguidos por el campamento de Judá, que significa alabanza. Después de Judá estaban las familias levíticas, Gersón y Merari, llevando el Mishkan o el tabernáculo. Luego vino el campamento de Rubén, seguido por los coatitas que llevaban los vasos sagrados. Nadie más podía tocar esos utensilios que no fueran los coatitas. Llegó luego el campamento de Efraín, seguido por el campamento de Dan como la retaguardia. Ahora nota sobre los coatitas que llevaban los vasos sagrados. De esa tribu, de esa familia, había un hombre llamado Coré. Y más tarde, Coré, Datán y Abiram encabezaron una rebelión, como pueden leer en Números 16. Ahora, examine esto en relación con el arreglo para acampar. Los coatitas acamparon al sur. Al sur de los coatitas estaba Rubén. Las personas con malas actitudes de los coatitas y la tribu de Rubén se unieron y finalmente lideraron una rebelión contra el liderazgo, pero en realidad se estaban rebelando en contra de Dios y su orden. Parte de los puestos de acampada tenían que ver con asignaciones y responsabilidades, y ellos simplemente querían ser los líderes, querían tener la posición de Moisés y de Aarón, y a Dios no le pareció nada bien. Lo que sucedió con Coré es lo que sucede cuando alguien no está dispuesto a estar en su posición. Las líneas se hicieron borrosas, por así decir, entre los campamentos. Ahora veamos este ejemplo. Por ejemplo, alguien entrenando un equipo de fútbol infantil. La instrucción más importante para el maestro o el coach es: juega en tu posición, no dejes tu posición. Cuando los niños se salieron de su posición, el entrenador tuvo que alzar la voz y con mucha autoridad, para no decir gritar, le tuvo que decir al niño: juega en tu posición. El equipo contrario puede pasar a anotar cuando un equipo no mantiene el orden establecido o su posición. Y eso se aplica a la iglesia del Señor hoy en día. Coré no se contentó con llevar los vasos sagrados. Él quería el trabajo de liderazgo. Él quería brillar. Él quería lucir. ¿Conoce usted a alguien así? Codiciar es decirle a Dios que uno no quiere jugar en su posición. Y esto le da al adversario la oportunidad de invadir el territorio. Pero continuemos con el equipo del fútbol infantil. El equipo de fútbol gana un campeonato dentro de su condado o de su ciudad porque el entrenador constantemente enfatizó que cada uno debería de jugar en su posición. Cuando cada uno permanece en su puesto y no se rebela contra el propósito de Dios, todos salen ganando. Familia, iglesia, denominación, el cuerpo de Cristo en general. Cuando Yeshua, saben que este es el nombre hebreo
de Jesús. Yeshua también se puede pronunciar como Yeshua. Cuando Yeshua se apareció a los discípulos en la playa después de su resurrección, le dijo a Pedro que tendría la oportunidad de probar su voto al final de su vida. En Mateo 26:35 lee así: Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro miró a los demás discípulos y preguntó, ¿y qué hay de tu favorito Juan? Esencialmente, Yeshua le contesta y le dice, eso no es asunto tuyo. Tú me sigues, juega tu posición, haz lo que te he dado para hacer y olvídate del otro. Mientras la columna de nube y el arca del pacto, llevadas por los hijos de Aarón, abrían el camino, observe que la tienda de reunión, el Mishkan, viajaba entre los campamentos, lo que indica que el Mishkan debía ser el foco central incluso cuando se viajaba. Dice Números 2:17, luego irá al tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. Ahora veamos las implicaciones proféticas del oriente y el occidente. El campamento de Judá estaba compuesto por Judá, Isaacar y Zabulón. Isaacar estaba ubicado directamente detrás de Judá, lo que denota la necesidad de Judá de ser estudiosos de la Torá. ¿Está escuchando? Nada ocurre por casualidad en el reino. Dios todo lo tiene organizado y todo tiene un propósito especial. Isaacar estaba directamente detrás de Judá, lo que denota la necesidad de Judá de ser estudiosos de la Torá. ¿Qué quiere decir Dios que hagamos? Los hijos de Isaacar eran los que tenían entendimiento de los tiempos. Los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esta es Primera de Crónicas 12:32. ¿Qué pasa? Que Judá, los adoradores, necesitaban de la tribu de Isaacar para darles consejo y sabiduría. Detrás de Isaacar estaba la tribu de Zabulón, los mercaderes ricos. Tenga en cuenta que Dios eliminó la influencia de la riqueza del contacto directo con la tribu de Judá que produjo la línea de reyes. La riqueza puede ser una tentación peligrosa para un rey, para un obispo, para un pastor, para un profeta, para un evangelista. No se trataba de la economía, sino de la sabiduría. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Lo que más necesita el pueblo de Dios es toda palabra que procede de la boca de Dios. Y se han invertido los roles y se han movido muchos de sus posiciones. Y ahora Zabulón va junto a Judá. Isaacar quedó atrás. Y muchos se dejan influenciar por el dinero, por las posesiones, por las posiciones, en vez de buscar la sabiduría de Dios. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia en este tiempo. Hemos llegado al fin de esta segunda clase. Los espero en la próxima. Estaremos profundizando mucho más.